María Fernanda Cabal arremete contra Gustavo Petro por su alarmante pronóstico sobre Ecopetrol, sea serio. Una nueva tormenta política sacude al país tras las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro sobre el futuro de Ecopetrol, la empresa estatal más grande e importante de Colombia. Durante el Consejo de Ministros realizado el pasado lunes, el mandatario sorprendió al advertir que Ecopetrol podría enfrentar la quiebra en un plazo no mayor a 5 años si persiste en su modelo centrado en la explotación petrolera. En un tono que algunos calificaron de visionario, y otros de alarmista, el presidente lanzó una advertencia que ha encendido el debate nacional: Ecopetrol se quiebra si sigue en el petróleo, fueron sus palabras exactas. Esta afirmación, lejos de pasar desapercibida, generó una ola de reacciones políticas, económicas y mediáticas, encabezadas por la férrea crítica de la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, quien calificó el pronóstico como irresponsable, contradictorio y carente de fundamento técnico. La declaración de Petro, un vaticinio disruptivo. Gustavo Petro justificó su afirmación alegando que el mundo ha entrado de lleno en una nueva era tecnológica. En su visión, los avances en inteligencia artificial, computación cuántica y energías renovables marcan el rumbo del desarrollo económico del siglo XXI. Y Colombia, dijo, no puede seguir anclada a tecnologías del siglo XX como el petróleo y el carbón. Hoy la frontera tecnológica se construye con matemáticas cuánticas, computadores cuánticos e inteligencia artificial. Hemos querido que Colombia se meta en ese escenario global, pero Ecopetrol se rehúsa, se queda en el pasado. Y si continúa aferrada a ese modelo, se quiebra. No será durante este gobierno, pero sí en 4 o 5 años, por seguir atada a una tecnología de rendimientos decrecientes, explicó Petro. Además, el presidente señaló que las exportaciones de petróleo han disminuido un 17% en los últimos meses, no por una menor producción nacional, sino por una baja en la demanda internacional. Esa es una señal de lo que viene. Y con el carbón pasará lo mismo, advirtió, reafirmando que la transición energética ya no es una opción, sino una necesidad inaplazable. La dura respuesta de María Fernanda Cabal, sea serio. Ante estas declaraciones, la reacción de María Fernanda Cabal fue inmediata y tajante. La senadora conservadora, conocida por su estilo directo y su constante confrontación con el gobierno Petro, no dudó en calificar las palabras del presidente como una falta de seriedad y una muestra más de improvisación. Sea serio. Usted no puede advertir sobre una crisis que usted mismo ha provocado. No puede pretender que una empresa de la magnitud de Ecopetrol sobreviva a sus embates discursivos y sus decisiones sin rumbo. Es su gobierno el que ha sembrado la incertidumbre y la desconfianza en los sectores estratégicos del país, escribió Cabal en sus redes sociales, generando cientos de reacciones. La senadora también recordó que Ecopetrol ha sido, durante décadas, una de las principales fuentes de ingresos del Estado colombiano. Gracias a Ecopetrol se han financiado programas sociales, educación, salud, infraestructura. No se puede destruir su imagen pública desde el púlpito presidencial sin consecuencias, agregó. Cabal fue más allá, asegurando que el gobierno está lanzando una ofensiva ideológica contra la industria extractiva sin ofrecer una alternativa viable ni económicamente sostenible. Hablar de inteligencia artificial y computación cuántica suena muy moderno, pero este país tiene millones de colombianos que dependen de la industria petrolera. ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Cuáles son las cifras? ¿Dónde está el plan de transición?, cuestionó. Un debate que trasciende lo político. Lo que podría parecer una simple polémica entre gobierno y oposición en realidad pone sobre la mesa un tema de fondo: cómo debe Colombia manejar la transición energética sin afectar su estabilidad económica y social. El petróleo representa cerca del 40% de las exportaciones del país y aporta miles de millones al presupuesto nacional. Además, más de 100.000 empleos directos e indirectos dependen de esta industria. En ese contexto, la advertencia de una quiebra de Ecopetrol no solo genera zozobra en los mercados, sino que tiene un impacto directo en la percepción de riesgo país. Expertos del sector energético coinciden en que aunque la transición energética es necesaria y urgente, debe hacerse con planificación, tecnología adecuada y garantías para los trabajadores del sector. Un cambio abrupto o impulsado por razones ideológicas podría terminar siendo más costoso que beneficioso. Incluso exministros de Hacienda y exdirectivos de Ecopetrol han alzado su voz para advertir sobre los riesgos de este tipo de mensajes. Los mercados leen con mucha atención las palabras del presidente.
Si él dice que Ecopetrol se va a quebrar, eso afecta la valorización de sus acciones, el apetito de los inversionistas y la confianza internacional, señaló un exfuncionario bajo condición de anonimato. ¿Transición energética o desmonte apresurado? Si bien el discurso de Petro apunta a la modernización y diversificación de la matriz energética, varios analistas aseguran que el problema no es el fondo del mensaje, sino la forma. La transición energética debe estar basada en evidencia, escenarios proyectados, inversiones cuantificadas y cronogramas realistas. El gobierno ha hablado del hidrógeno verde, de la energía solar, de parques eólicos. Pero aún no ha presentado una hoja de ruta clara sobre cómo financiará esas transformaciones ni cómo compensará la caída de ingresos fiscales que generaría una salida prematura del negocio petrolero. Además, el país no cuenta todavía con una infraestructura robusta para abastecer su demanda energética con fuentes renovables. Cerrar una válvula de petróleo es muy fácil. Construir un parque solar o un sistema de distribución eléctrica nacional eficiente toma años, explicó un ingeniero experto en transición energética. Por eso, sectores empresariales han pedido mesura. No se trata de quedarse en el petróleo por terquedad, sino de entender que el petróleo todavía cumple una función vital en la economía. El mundo no ha dejado de consumir petróleo. La demanda bajó coyunturalmente, pero sigue siendo una materia prima esencial en muchos sectores industriales, afirmaron desde la ANDI. El trasfondo ideológico del choque. Para muchos observadores, el enfrentamiento entre Petro y Cabal también refleja una lucha más profunda, dos visiones antagónicas sobre el desarrollo del país. Mientras Petro apuesta por un cambio estructural del modelo productivo, alejado del extractivismo y más alineado con la economía del conocimiento, Cabal representa una postura más pragmática y defensora del crecimiento basado en recursos naturales. En el fondo, el choque no es solo sobre Ecopetrol, sino sobre qué tipo de país queremos ser en las próximas décadas. Un país minero energético con capacidad de financiar programas sociales gracias a sus recursos. ¿O un país tecnológico sustentado en energías limpias, innovación y digitalización? Ambas visiones tienen argumentos válidos, pero lo que ha quedado en evidencia es la ausencia de un puente entre esas dos orillas. Mientras el gobierno lanza advertencias y visiones futuristas, la oposición exige certezas, datos y respeto por las instituciones que han sostenido al país durante años. ¿Y la ciudadanía? Más allá del cruce político, los colombianos de a pie también se sienten confundidos. ¿Qué significa que Ecopetrol se pueda quebrar? ¿Qué pasa con sus pensiones, con el empleo en las regiones petroleras, con la gasolina que utilizan diariamente? ¿Quién paga la transición y qué tan preparados estamos como sociedad para ese cambio? Las redes sociales han sido un hervidero de opiniones. Muchos apoyan la visión de Petro como una apuesta valiente hacia el futuro. Otros se alinean con Cabal y denuncian lo que consideran un discurso apocalíptico que puede tener consecuencias desastrosas. Una cosa es clara, el tema está lejos de cerrarse. Las declaraciones del presidente seguirán generando controversia y probablemente serán tema central en las sesiones del Congreso, en debates públicos y en los próximos informes económicos del país. Conclusión, ¿visionario o incendiario? La frase de Petro Ecopetrol se quiebra si sigue en el petróleo, ha puesto en jaque no solo a una empresa, sino a toda una política de Estado. La respuesta de Cabal con su sea serio, no solo descalifica al presidente, sino que refleja la necesidad de mayor claridad, responsabilidad y coherencia en los mensajes que se transmiten desde la Casa de Nariño. Colombia está frente a una encrucijada histórica, el dilema entre el petróleo del presente y la energía del futuro. Un país dividido entre la urgencia de modernizarse y la necesidad de no destruir lo que aún lo sostiene. ¿Y tú, de qué lado estás? ¿Apoyas la visión de Petro o crees que María Fernanda Cabal tiene razón al exigir seriedad y responsabilidad? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal para seguir informado con contenido profundo, crítico y bien documentado sobre la política colombiana. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo análisis.